¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que has perdido en la vida podría ser restaurado? Tal vez sientes que las oportunidades pasaron, que los sueños se desvanecieron, o que las relaciones importantes se quebraron sin posibilidad de arreglo. A veces, la vida nos coloca en situaciones tan difíciles que parece que no hay vuelta atrás. Sin embargo, lo que quiero compartir contigo hoy es algo más grande que cualquier obstáculo, una promesa poderosa de restauración que puede transformar por completo tu realidad. Quizás estés en una etapa donde las cosas parecen haber perdido sentido, pero quiero que sepas que nada está fuera del alcance de la restauración divina. Lo que hoy puede parecer un final, en realidad puede ser el inicio de algo increíblemente nuevo. Es posible que no entiendas cómo o cuándo sucederá, pero existe una esperanza que nunca se desvanece y está más cerca de lo que imaginas. El libro de Joel, específicamente en el capítulo 2, versículo 25, nos presenta una promesa que va más allá de lo material. Dice, y os restituiré los años que comió la langosta. Este versículo encierra una declaración de amor y restauración que puede cambiar tu perspectiva por completo. En aquel tiempo, el pueblo de Israel había enfrentado una plaga devastadora que arrasó con sus cosechas, destruyendo no solo su sustento, sino también su esperanza. Pero Dios, en su infinita gracia, no los abandonó en medio de su crisis. Imagina que estás enfrentando una situación similar. Quizás la langosta en tu vida ha sido una pérdida emocional, un sueño frustrado o una relación que terminó. Quizás esos años devorados se sienten irrecuperables. Pero este mensaje no trata solo de consuelo, sino de una promesa clara. Dios no solo te dará nuevas bendiciones, sino que restaurará aquello que pensabas perdido para siempre. Esta restauración va mucho más allá de lo material. Significa que incluso los años que parecían llenos de tristeza o vacío pueden ser redimidos. Dios tiene la capacidad de tomar esos momentos de dolor y transformarlos en un testimonio de su poder y amor. Él no solo devuelve lo perdido, sino que lo multiplica, devolviéndote alegría, propósito y paz. Esto no es solo algo que se lea en un versículo, sino una realidad que puedes experimentar en tu vida si permites que Dios actúe en cada rincón de ella. Además, el versículo 26 nos asegura que comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hizo maravillas con vosotros. Aquí hay una promesa de satisfacción plena y de honor. A menudo, cuando enfrentamos pérdidas, la vergüenza nos invade, haciéndonos sentir como si hubiéramos fallado. Sin embargo, en la restauración de Dios, no hay espacio para la vergüenza. Él no solo quita el dolor, sino que te llena de propósito y honra. Piensa en todo aquello que sientes que se ha perdido en tu vida. Tal vez sean relaciones rotas, oportunidades laborales que parecieron escaparse o incluso sueños que guardaste en el fondo de tu corazón y que ahora parecen inalcanzables. Este mensaje es para recordarte que Dios es un especialista en restaurar lo imposible. Él no solo ve tu situación actual, sino que también está trabajando en el futuro, preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La clave para experimentar esta restauración está en confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero la restauración divina no siempre ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, fe y la disposición de entregar a Dios todo lo que nos duele. Cuando le permitimos trabajar, Él no solo restaura, sino que transforma por completo nuestra realidad. La restauración que Dios promete no solo se limita al aspecto material o visible. Hay algo más profundo en su obra. Él transforma el interior, renueva el corazón y restaura la fe que se pudo haber debilitado con el tiempo. Una de las cosas más sorprendentes de esta promesa es que Dios no solo repara lo que se ha roto, sino que lo hace mejor, más fuerte, más significativo. Esto significa que aquello que parecía perdido no solo será recuperado, sino que tendrá un propósito renovado en tu vida. En Jeremías, capítulo 30, versículo 17, encontramos otra promesa maravillosa: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Este pasaje resuena profundamente con aquellos que han experimentado dolor, rechazo o pérdidas que han dejado cicatrices. Las heridas de la vida no siempre son físicas, muchas veces son esas marcas invisibles en el alma las que nos hacen sentir que nunca podremos sanar por completo. Pero aquí está lo increíble: Dios ve cada herida, cada lágrima, cada momento de angustia, y no los ignora.
En cambio, Él se acerca con amor y compasión para ofrecer una sanidad que no es temporal, sino completa. No importa cuán profundo sea el dolor o cuánto tiempo haya pasado desde que ocurrió, Dios tiene el poder de restaurar incluso las áreas más rotas de tu vida. La promesa de sanidad de Dios no significa simplemente olvidar el dolor o cubrirlo con una capa superficial de consuelo. Es una sanidad integral que afecta cada aspecto de tu ser, cuerpo, mente y espíritu. Cuando Dios dice sanaré tus heridas, está declarando que el pasado ya no tendrá poder sobre ti. Lo que antes era una fuente de vergüenza o sufrimiento, ahora será un testimonio de su amor transformador. Quizás sientes que has llevado tus heridas en silencio durante demasiado tiempo. Tal vez te cuesta confiar en que algo pueda cambiar. Pero el mensaje de Jeremías es claro: no estás solo en tu dolor, y no estás destinado a cargar con él para siempre. Dios no solo promete sanar tus heridas, sino también quitar la vergüenza que pueda haberse acumulado por ellas. Él te restaura completamente, devolviéndote dignidad, propósito y paz. Pensemos en ejemplos cotidianos. Quizás alguna vez sentiste que una relación importante en tu vida se rompió de tal manera que era imposible repararla. O tal vez enfrentaste una pérdida que te dejó sin fuerzas, sin esperanza. Pero en medio de esa situación, algo inesperado ocurrió: un mensaje, una persona, una oportunidad que trajo consuelo y te recordó que Dios nunca deja a sus hijos solos. Es en esos momentos cuando experimentamos lo que Jeremías describe: una sanidad que transforma el dolor en esperanza. El proceso de sanidad y restauración también requiere acción de nuestra parte. Dios está listo para trabajar en nuestras vidas, pero nosotros debemos estar dispuestos a abrir nuestro corazón y permitir que Él actúe. Esto significa entregarle nuestras cargas, confiar en su tiempo y buscar activamente su presencia. A menudo, queremos soluciones rápidas, pero la verdadera sanidad lleva tiempo y profundidad. Al caminar con Dios, Él nos guía paso a paso hacia una vida renovada. Dios no solo nos restaura, sino que también nos da dirección. En el Salmo 23, capítulo 3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta imagen es profundamente reconfortante porque nos muestra a un Dios que no solo nos consuela, sino que nos guía hacia el camino correcto. Es como un pastor que cuida de sus ovejas, asegurándose de que estén seguras y encuentren pastos verdes. Tal vez en este momento te sientas perdido, sin saber cuál es el próximo paso a tomar. Es fácil sentirse así cuando enfrentamos decisiones difíciles o cuando las circunstancias parecen fuera de nuestro control. Pero el mensaje del Salmo 23 nos recuerda que no estamos solos. Dios no solo restaura nuestra alma, sino que nos lleva por un camino de justicia, propósito y paz. Incluso cuando no comprendemos el porqué de nuestras circunstancias, podemos confiar en que Él nos está guiando hacia algo mejor. Dios no promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Él es quien renueva nuestras fuerzas cuando estamos cansados, quien nos da claridad cuando estamos confundidos, y quien nos sostiene cuando sentimos que no podemos seguir adelante. Cuando nos acercamos a Él, encontramos el descanso y la paz que tanto necesitamos. Esta restauración no es solo para el momento presente, sino también para el futuro. En Isaías, capítulo 61, versículo 7, Dios dice: en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra, y en lugar de deshonra, os regocijaréis en vuestra herencia. ¿Te imaginas eso? Dios no solo quita la vergüenza, sino que la reemplaza con honra y alegría. Es un intercambio divino donde todo lo que el dolor intentó robarte es devuelto con creces. Cuando miras tu vida, ¿hay áreas donde sientes que la vergüenza ha tenido la última palabra? Quizás sea un error del pasado, un sueño que no se cumplió o una relación que terminó de manera dolorosa. Isaías 61, 7 nos recuerda que esa no es la última palabra. Dios tiene el poder de tomar lo que parecía ser una derrota y transformarlo en una victoria. Su promesa es que no solo serás restaurado, sino que recibirás una bendición abundante, mucho más grande de lo que perdiste. La promesa de Isaías 61, 7 no solo es alentadora, sino que también revela el carácter generoso y restaurador de Dios. Cuando Él dice que dará doble honra en lugar de vergüenza, está hablando de un tipo de restauración que supera nuestras expectativas. Dios no solo quiere aliviar nuestro dolor o reparar lo que está roto, Él quiere elevarnos,
darnos un propósito renovado y asegurarse de que lo que parecía una pérdida se convierta en una ganancia. Pensemos en la historia de Job, un hombre que lo perdió todo, su familia, su salud y sus bienes. Desde cualquier perspectiva, parecía que su vida estaba completamente destruida. Sin embargo, cuando Dios intervino, no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Este principio se aplica también a nuestras vidas. Dios no solo quiere devolvernos lo que sentimos que el dolor o las circunstancias nos han robado, sino que quiere hacerlo de una manera que sobrepase nuestras expectativas. Tal vez en este momento te sientes atrapado en una situación que parece no tener solución. Podría ser un problema financiero, una relación rota o una oportunidad que se desvaneció. Es fácil perder la esperanza cuando enfrentamos temporadas de incertidumbre. Pero en Zacarías, capítulo 9, versículo 12, Dios nos da una invitación y una promesa: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El término prisioneros de esperanza es profundamente significativo. Aunque la esperanza y la prisión parecen ideas opuestas, este versículo nos recuerda que, incluso cuando nuestras circunstancias parecen difíciles, la esperanza en Dios nos mantiene firmes. Ser un prisionero de esperanza significa no rendirse, no dejar de creer que Dios está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. ¿Te has sentido atrapado en una prisión de tus circunstancias, sin salida aparente? Tal vez la frustración, el miedo o la incertidumbre han intentado robarte la paz. Este versículo nos invita a volver a la fortaleza. La fortaleza no es un lugar físico, sino un refugio espiritual en Dios. Volver a la fortaleza significa regresar a su presencia, a su promesa y a la certeza de que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En la vida cotidiana, volver a la fortaleza puede ser tan sencillo como apartar un momento para orar, reflexionar en las promesas de Dios o leer su palabra. Es en esos momentos de conexión con Dios donde encontramos las fuerzas para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La promesa de restaurar el doble que se encuentra en Zacarías 9:12 es asombrosa. No se trata solo de devolvernos lo que perdimos, sino de hacerlo en abundancia. Esto no siempre significa que todo será como antes, pero sí que lo que viene será mejor. Tal vez perdiste un trabajo, y eso te llevó a encontrar una oportunidad mucho más satisfactoria. Quizás sufriste una decepción amorosa, pero más adelante descubriste una relación que superó todas tus expectativas. Dios tiene formas inesperadas de cumplir esta promesa. Para experimentar esta restauración, necesitamos mantenernos como prisioneros de esperanza. Esto significa no rendirnos, no perder la fe y confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. La esperanza en Dios no es un anhelo vacío, es una certeza basada en su carácter fiel y en sus promesas inquebrantables. La restauración de Dios no solo afecta nuestro presente, sino que también redefine nuestro futuro. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, leemos: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo es un recordatorio de que Dios no solo está interesado en lo que estás viviendo hoy, sino también en lo que está por venir. Tal vez ahora mismo te sientes como si estuvieras en un limbo, preguntándote cuál es el propósito de todo lo que estás enfrentando. Quizás las decepciones o los fracasos han intentado convencerte de que tu futuro no tiene sentido. Pero este versículo es una declaración de esperanza. Dios tiene planes específicos para ti, y esos planes son buenos. Cuando Dios declaró esta promesa en Jeremías, el pueblo de Israel estaba en el exilio, lejos de su hogar y viviendo en circunstancias adversas. A pesar de eso, Dios les aseguró que su situación actual no era el final. Lo mismo es cierto para ti. No importa cuán difícil sea la temporada que estás enfrentando, Dios tiene un futuro lleno de propósito y esperanza esperándote. Es importante recordar que los planes de Dios no siempre se alinean con nuestras expectativas. A veces, lo que vemos como un contratiempo es en realidad una preparación para algo mucho mejor. Piensa en las veces en que una puerta cerrada en tu vida resultó ser una bendición disfrazada. Tal vez perdiste algo que deseabas mucho, solo para descubrir más tarde que Dios tenía algo mejor preparado para ti. Para abrazar esta promesa, necesitamos confiar en el tiempo y el propósito de Dios.
Esto no siempre es fácil, especialmente cuando nuestras circunstancias parecen caóticas. Pero al aferrarnos a la verdad de que Dios tiene un plan perfecto, encontramos paz y dirección incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente, en el Salmo 23, capítulo 3, leemos: «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Este versículo es un recordatorio poderoso de que Dios no solo restaura nuestras fuerzas cuando estamos cansados, sino que también nos guía hacia el propósito que tiene para nosotros. Él no nos deja caminar solos, nos lleva de la mano, asegurándose de que estemos en el camino correcto. El Salmo 23, capítulo 3 nos muestra a un Dios que no solo es nuestro consuelo, sino también nuestro guía. A menudo, en medio de la fatiga emocional, el estrés o la confusión, sentimos que no sabemos qué camino tomar. Nos encontramos cargando con responsabilidades, preocupaciones y decisiones que parecen demasiado pesadas para manejarlas solos. Es en esos momentos cuando Dios, como un pastor amoroso, interviene para renovar nuestras fuerzas y dirigirnos por el mejor camino. Piensa en cómo un pastor guía a sus ovejas. Las ovejas no tienen que preocuparse por el próximo paso o por dónde encontrarán alimento y descanso. Todo lo que necesitan hacer es seguir al pastor. De la misma manera, Dios nos invita a confiar en Él, a soltar nuestras preocupaciones y permitirle que nos guíe por sendas de justicia. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí que siempre tendremos su dirección y protección. A veces, nos cuesta soltar el control y dejar que Dios tome el timón. Queremos tener todas las respuestas antes de dar el siguiente paso. Sin embargo, este versículo nos recuerda que no necesitamos saber todo, solo necesitamos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Su amor y sabiduría nos llevan por caminos que no siempre entendemos en el momento, pero que al final resultan ser perfectos. En Isaías, capítulo 57, versículo 18, Dios dice: «He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados». Este versículo es una declaración poderosa de la compasión y gracia de Dios. Él ve cada uno de nuestros pasos, incluso los errores, las decisiones equivocadas y los caminos tortuosos. A pesar de todo lo que ha visto, su respuesta no es de juicio ni condena, sino de sanidad y restauración. Es fácil pensar que nuestros errores o fallas nos alejan de Dios. Sin embargo, Isaías 57 horas y 18 minutos nos asegura que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, Dios sigue viéndonos con amor y está dispuesto a sanarnos. Sus promesas no dependen de nuestra perfección, sino de su gracia. Cuando sentimos que hemos llegado al límite, que nuestras decisiones nos han llevado a un callejón sin salida, Dios aparece con una invitación a ser sanados, guiados y consolados. El consuelo de Dios no es superficial ni pasajero. Es un consuelo profundo que llega a las áreas más heridas de nuestra vida. Tal vez has experimentado pérdidas que han dejado cicatrices en tu corazón, o quizás te sientes cargando con un duelo interno que parece no tener fin. La promesa de Isaías es que Dios no solo ve tu dolor, sino que también está comprometido a consolarte. Este consuelo es como un abrazo que te envuelve y te asegura que no estás solo. En nuestra vida diaria, podemos experimentar este consuelo de muchas maneras: en un momento de oración, en una conversación significativa con alguien que nos entiende, o incluso en una simple señal de esperanza en medio de la rutina. Dios utiliza diferentes medios para recordarnos que está cerca y que está trabajando en nuestro favor. La restauración que Dios promete no se detiene en el consuelo. En Isaías, capítulo 61, versículo 7, leemos: «En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra, y en lugar de deshonra, os regocijaréis en vuestra herencia». Esta promesa es una declaración poderosa de que Dios no solo elimina el dolor y la vergüenza, sino que los reemplaza con honra, gozo y bendiciones que superan nuestras expectativas. Pensemos en cómo la vergüenza puede afectar nuestras vidas. Es un sentimiento que nos hace creer que no somos suficientes, que hemos fallado de manera irremediable o que nuestras oportunidades se han agotado. Pero Dios nos dice lo contrario. Él no ve nuestra vida desde la perspectiva de nuestros errores o fracasos, Él ve nuestro potencial y el propósito que tiene para nosotros. La promesa de doble honra significa que no solo seremos restaurados a lo que éramos antes, sino que seremos elevados a un lugar de mayor bendición. Es un recordatorio de que Dios no solo quiere sanar nuestras heridas, sino también transformarlas en testimonios de su fidelidad.
Lo que parecía una derrota, Él lo convierte en una victoria. Lo que parecía perdido, Él lo multiplica. Zacarías, capítulo 9, versículo 12, nos recuerda que somos prisioneros de esperanza. Este término puede parecer contradictorio, pero encierra una verdad profunda. Ser un prisionero de esperanza significa que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, no dejamos de creer que Dios está obrando a nuestro favor. Es mantenernos firmes en la certeza de que nuestra historia no termina en el dolor, sino en la restauración. Esta esperanza no es un simple optimismo, sino una confianza profunda en el carácter y las promesas de Dios. Cuando Él dice, hoy también os anuncio que os restauraré el doble, nos está asegurando que el sufrimiento no es el capítulo final de nuestra vida. Lo que parecía destruido será reconstruido, lo que parecía perdido será encontrado, y lo que parecía un final será un nuevo comienzo. Para experimentar esta restauración, debemos volver a la fortaleza, como dice el versículo. Esto significa regresar a la presencia de Dios, a su palabra y a su promesa. Es en esa fortaleza donde encontramos refugio, fuerzas renovadas y claridad para seguir adelante. Aunque nuestras circunstancias no cambien de inmediato, nuestra perspectiva sí lo hará, porque sabemos que Dios está trabajando en algo más grande. El proceso de restauración también requiere paciencia. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos asegura que Dios tiene planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Aunque a veces no entendemos por qué enfrentamos ciertos desafíos, podemos confiar en que Dios está obrando en cada detalle de nuestra vida para llevarnos a un lugar de propósito y plenitud. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este mensaje es una promesa eterna, un recordatorio de que nuestras vidas no están gobernadas por el azar ni limitadas por nuestras circunstancias. A veces, el futuro puede parecer incierto, especialmente cuando atravesamos momentos de dificultad o confusión, pero este versículo nos asegura que Dios tiene un propósito claro y lleno de esperanza para nosotros. El contexto de esta promesa es particularmente relevante. El pueblo de Israel estaba viviendo en el exilio, lejos de su hogar y enfrentando desafíos que parecían insuperables. Sin embargo, Dios les recordó que su situación actual no era el final de su historia. De manera similar, cuando enfrentamos temporadas de prueba, podemos aferrarnos a esta promesa, sabiendo que Dios tiene un plan que trasciende nuestras limitaciones presentes. El Salmo 23, versículo 3, nos ofrece otra imagen poderosa de la restauración divina: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo no solo habla de la capacidad de Dios para renovar nuestras fuerzas, sino también de su disposición para dirigirnos hacia caminos que reflejan su justicia y propósito. Cuando nos sentimos perdidos o agotados, podemos encontrar consuelo en saber que Dios está con nosotros, guiándonos paso a paso. Es fácil sentirse abrumado por las decisiones que enfrentamos en la vida. A menudo, queremos tener la certeza de que estamos tomando el camino correcto antes de avanzar. Pero este versículo nos recuerda que no necesitamos saber todos los detalles, simplemente debemos confiar en que Dios nos llevará por el mejor camino. Como un pastor amoroso que guía a sus ovejas, Él vela por nosotros y se asegura de que nunca caminemos solos. En el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 18, Dios dice, he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Esta promesa encapsula la misericordia y el amor incondicional de Dios. Él no nos abandona, incluso cuando nos desviamos o enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. En cambio, nos ofrece sanidad, dirección y consuelo. El hecho de que Dios vea nuestros caminos es significativo. Esto incluye tanto los errores que hemos cometido como los momentos en los que nos hemos sentido perdidos o heridos. Sin embargo, en lugar de juzgarnos o alejarnos, Él elige acercarse para restaurarnos. Este acto de gracia nos recuerda que no importa cuán lejos sintamos que hemos caído, Dios siempre está dispuesto a extender su mano y levantarnos. La sanidad que Dios ofrece no es superficial. Va más allá de aliviar el dolor temporal, es una transformación profunda que toca cada aspecto de nuestra vida. Ya sea que nuestras heridas sean físicas, emocionales o espirituales, Dios tiene el poder de sanarlas completamente. Él no solo elimina el dolor,
sino que también restaura el propósito, la alegría y la paz que pensábamos perdidos para siempre. El consuelo de Dios también es una parte integral de esta promesa. En medio de nuestras luchas, Él está presente, ofreciendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez te encuentres enfrentando pérdidas o desafíos que parecen insuperables, pero Isaías nos recuerda que Dios es el Dios de toda consolación. Su consuelo no es momentáneo, es duradero y transformador. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, encontramos otra promesa increíble: en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra, y en lugar de deshonra, os regocijaréis en vuestra herencia. Este pasaje es un recordatorio de que Dios no solo elimina nuestra vergüenza, sino que la reemplaza con honra y alegría. Su restauración no se limita a devolvernos lo que perdimos, Él va más allá, bendiciéndonos con abundancia. La vergüenza puede ser una carga paralizante. Nos hace sentir que no somos suficientes, que nuestros errores nos han definido o que nuestras oportunidades se han agotado. Pero Dios nos asegura que su plan para nosotros es mucho más grande que nuestros fracasos. Cuando Él restaura, lo hace de una manera que supera nuestras expectativas, dándonos una doble porción de bendiciones. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 12, Dios dice: «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble». Esta invitación es tanto un llamado como una promesa. Volver a la fortaleza significa regresar a la presencia de Dios, a ese lugar de refugio donde encontramos seguridad y fuerzas renovadas. Como prisioneros de esperanza, estamos anclados en la certeza de que Dios está trabajando en nuestro favor, incluso cuando nuestras circunstancias parecen adversas. La restauración prometida en este versículo no es solo material, es integral. Dios promete devolvernos el doble de lo que perdimos, multiplicando las bendiciones de una manera que trasciende nuestra comprensión. Esto no significa que todo volverá a ser como antes, pero sí que lo que viene será aún mejor. Es un recordatorio de que, con Dios, incluso las pérdidas más dolorosas pueden convertirse en oportunidades para experimentar su bondad y fidelidad. El proceso de restauración requiere paciencia y fe. Como vemos en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, los planes de Dios son siempre para nuestro bienestar, aunque a veces no entendamos su propósito inmediato. Al confiar en su tiempo y en su dirección, podemos estar seguros de que Él está trabajando en algo hermoso y perfecto para nuestras vidas. El concepto de restauración divina está profundamente arraigado en el carácter de Dios. No solo se trata de recuperar lo que se perdió, sino de experimentar una transformación completa que nos lleve a una vida llena de propósito y paz. En el Salmo 51, versículo 12, encontramos una súplica que refleja esta necesidad de restauración: «Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu noble». Este clamor no es solo por alegría temporal, sino por un gozo profundo y duradero que proviene de una relación restaurada con Dios. El autor de este salmo, David, escribió estas palabras en un momento de profundo arrepentimiento. Había cometido errores graves que lo alejaron de la paz y el gozo que una vez tuvo en su caminar con Dios. Aunque su situación era única, el principio es universal: cuando nos alejamos de Dios, nuestra alma siente el vacío, y necesitamos que Él renueve lo que hemos perdido. Este versículo también destaca una verdad importante: el gozo de la salvación no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de que somos amados, perdonados y aceptados por Dios. Tal vez sientas que has perdido ese gozo debido a decisiones del pasado, a circunstancias difíciles o simplemente al peso de la rutina diaria. Pero este salmo nos recuerda que podemos clamar a Dios para que lo restaure. El proceso de restauración comienza con humildad. David reconoció que no podía recuperar ese gozo por sí mismo, necesitaba que Dios interviniera. De manera similar, nosotros debemos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto, admitiendo nuestra necesidad de su intervención. No se trata de encontrar soluciones rápidas o de buscar consuelo en cosas temporales, sino de rendirnos completamente a Él. Dios no solo nos restaura, sino que también nos sostiene. El versículo continúa diciendo: «Sosténme con tu espíritu noble». Esto es crucial, porque el gozo que Dios nos da no es fugaz ni superficial, es algo que perdura incluso en medio de las pruebas. Ser sostenidos por su espíritu significa que no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas para mantener ese gozo.
Dios nos da la capacidad de enfrentar cada día con esperanza y confianza, sabiendo que Él está con nosotros. Isaías, capítulo 61, versículo 7, refuerza esta idea al declarar: en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra, y en lugar de deshonra, os regocijaréis en vuestra herencia. Aquí vemos una promesa de restauración que no solo devuelve lo que se perdió, sino que lo multiplica. La vergüenza y la deshonra son reemplazadas por honra y alegría, mostrando cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más dolorosas en oportunidades para su gloria. Cuando pensamos en la vergüenza, a menudo la asociamos con el peso de nuestros errores o con la percepción de los demás sobre nosotros. Pero Dios no nos define por nuestro pasado, Él nos ve a través de su amor redentor. Esta promesa de doble honra nos asegura que, en lugar de ser marcados por nuestras fallas, seremos conocidos por la obra restauradora de Dios en nuestras vidas. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 12, Dios nos invita a ser prisioneros de esperanza. Aunque nuestras circunstancias actuales puedan parecer difíciles, este término nos recuerda que la esperanza en Dios nos mantiene firmes. Volver a la fortaleza, como dice el versículo, significa regresar a ese lugar de confianza donde podemos descansar en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. La restauración divina no siempre ocurre de inmediato. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos enseña que los planes de Dios son para nuestro bienestar, pero su tiempo es perfecto. A veces, enfrentamos temporadas de espera en las que necesitamos confiar en que Él está trabajando detrás de escena, preparando algo mucho mejor de lo que podemos imaginar. Mientras esperamos, Dios nos invita a acercarnos a Él. En el Salmo 23, versículo 3, leemos: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo no solo nos promete consuelo, sino también dirección. Dios no nos deja vagando en la incertidumbre, Él nos guía hacia caminos de propósito y plenitud. Imagina un pastor guiando a sus ovejas. Ellas no necesitan entender el destino final, simplemente confían en que el pastor las llevará a un lugar seguro. De la misma manera, Dios nos invita a confiar en su guía, incluso cuando el camino parece incierto. Su propósito para nuestras vidas es mucho más grande de lo que podemos comprender en este momento. En Isaías, capítulo 57, versículo 18, Dios promete: he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Esta es una declaración poderosa de la gracia de Dios. Él ve nuestras luchas, nuestras heridas y nuestros errores, pero en lugar de alejarnos, se acerca para ofrecernos sanidad y consuelo. La sanidad de Dios no es solo física, sino también emocional y espiritual. Tal vez llevas heridas del pasado que parecen imposibles de sanar, pero este versículo nos asegura que no hay nada que esté fuera del alcance de su poder restaurador. Él no solo quita el dolor, sino que también restaura el propósito y la esperanza que se perdieron. El consuelo de Dios es profundo y transformador. Tal vez estás enfrentando una pérdida o una situación que ha dejado un vacío en tu corazón. Isaías nos recuerda que Dios es el Dios de toda consolación. Su presencia en medio de nuestro dolor nos da la paz y la fortaleza necesarias para seguir adelante. El consuelo de Dios también se manifiesta en su capacidad para guiarnos hacia la restauración completa. En Isaías, capítulo 61, versículo 7, Él promete: en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra, y en lugar de deshonra, os regocijaréis en vuestra herencia. Este versículo no solo habla de una restauración material, sino también de una renovación profunda en nuestra identidad. Dios transforma nuestra vergüenza en honra, nos eleva más allá de lo que imaginábamos y nos llena de gozo en lugar de deshonra. Pensemos en cómo esta promesa se aplica a nuestras vidas. Tal vez llevas un peso emocional debido a decisiones del pasado, errores que parecen perseguirte o palabras que otros han dicho sobre ti y que han dejado cicatrices. Sin embargo, Dios no ve tu vida a través del lente de tus errores. Él te ve como una creación preciosa, alguien digno de ser restaurado y honrado. El doble que Dios promete no solo implica cantidad, sino también calidad. Cuando Él restaura, lo hace de manera abundante y generosa, asegurándose de que lo que viene sea mucho mejor de lo que se perdió. Este es un recordatorio de que nuestras vidas no están definidas por nuestras fallas, sino por las promesas de Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 9,
versículo 12, encontramos otra invitación poderosa: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esta declaración nos llama a regresar a Dios, nuestra fortaleza y refugio, y a mantenernos firmes en la esperanza que Él nos ofrece. Ser prisioneros de esperanza significa que, incluso en medio de la incertidumbre o el dolor, permanecemos anclados en la certeza de que Dios está trabajando en nuestro favor. Es fácil sentirse abrumado por las circunstancias. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, en tus relaciones o en tu salud. Pero este versículo nos recuerda que, incluso en las temporadas más oscuras, Dios está obrando para restaurar lo que parece perdido. Él promete devolvernos el doble, no solo en términos materiales, sino también en paz, propósito y gozo. La restauración de Dios no siempre ocurre de inmediato, pero Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos asegura que sus planes son siempre para nuestro bienestar. Aunque enfrentemos tiempos de espera o pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Cada retraso, cada obstáculo y cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y confiar más profundamente en su plan. El Salmo 23, versículo 3, nos recuerda que Dios confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo es un testimonio del carácter amoroso de Dios. Él no solo nos consuela en nuestras luchas, sino que también nos guía hacia un camino de justicia y propósito. Incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios nos está llevando hacia algo mucho más grande. Finalmente, en Isaías, capítulo 57, versículo 18, Dios declara: he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Este versículo encapsula el corazón de Dios hacia nosotros. Él ve nuestras luchas, pero no nos deja en ese lugar. En cambio, se acerca con sanidad, guía y consuelo. La sanidad que Dios ofrece no se limita a lo físico. Él sana las heridas emocionales, espirituales y mentales que llevamos. Tal vez has enfrentado situaciones que te han dejado marcado, pero Dios promete no solo curar esas heridas, sino también usarlas para su gloria. Él transforma nuestro dolor en un testimonio de su fidelidad. El consuelo que Dios nos da es único. Es un consuelo que calma nuestras preocupaciones, nos da esperanza en medio de la incertidumbre y nos asegura que no estamos solos. Tal vez estás enfrentando pérdidas, desafíos o momentos de soledad, pero este versículo nos recuerda que Dios está cerca, listo para ofrecernos su abrazo sanador. En conclusión, las promesas de Dios para nuestra restauración son un recordatorio de que no importa lo que enfrentemos, no estamos solos. Desde el Salmo 23 hasta el libro de Jeremías, capítulo 29, vemos un tema consistente: Dios es fiel, y su propósito para nuestras vidas es siempre bueno. Él toma lo que está roto, lo restaura y lo transforma en algo hermoso. Hoy, puedes aferrarte a estas promesas. Dios está trabajando en tu vida, incluso en las áreas que parecen irreparables. Él te invita a confiar en su plan, a regresar a su fortaleza y a permitir que su amor y gracia transformen tu vida. No importa lo que hayas perdido o cuán lejos sientas que estás, Dios está listo para restaurarte de manera abundante. Que estas palabras sean un recordatorio de que Dios nunca deja de trabajar a tu favor. Su restauración es completa, su guía es perfecta y su consuelo es eterno. Ahora, es momento de dar un paso de fe, confiar en sus promesas y permitir que Él haga lo que solo Él puede hacer: transformar tu vida. Acompáñame a hacer esta oración. Amado Dios, hoy venimos ante ti con corazones abiertos, confiando en tus promesas de restauración. Sabemos que ves nuestras luchas, conoces nuestras heridas y entiendes nuestras necesidades más profundas. Te pedimos que restaures lo que hemos perdido, que sanes nuestras heridas y nos guíes por caminos de justicia y propósito. Llena nuestros corazones de tu paz, renueva nuestro gozo y sosténnos con tu espíritu. Ayúdanos a confiar en tu tiempo y a recordar que tus planes para nosotros siempre son buenos. Gracias por tu amor infinito y por trabajar en cada detalle de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás mensajes llenos de fe, esperanza y amor que te acompañarán en tu caminar diario.
Al suscribirte, también nos ayudas a que estas palabras puedan llegar a más personas que necesitan escuchar las promesas de Dios para sus vidas. Únete a esta comunidad y juntos descubramos el propósito y las bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda que lo mejor está por venir.